chicos. Ok, listo. Vamos a comenzar. Ya, ¿me indican si se observa? Sí se observa la pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Sí, se observa. Ya, ok, listo. Sí. Ok. Recuerden, chicos, los que pueden encender las camaritas, perfecto. Los que no, no hay ningún problema. Vamos a empezar con lo que es el tema de esta semana, recordando que nosotros estuvimos viendo lo que eran los hidrocarburos y dentro de los hidrocarburos había todo lo que es una clasificación, ¿verdad? Encontrábamos que nuestra primera clasificación eran los hidrocarburos saturados y los insaturados. Los saturados pertenecían a lo que era el grupo de los alcanos, que eran los que presentaban un enlace simple. Ya vimos eso y ahora nos toca el grupo de los hidrocarburos insaturados, que están los alquenos y los alquinos. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de estos compuestos, que son los alquenos, ¿verdad? Para ello vamos a ver el siguiente video, pongan atención, lean, que es más de escritura que de lo que hablan, y vamos a ver alquenos y su importancia en la vida diaria. Pongamos atención. Ya, listo. Entonces quedémonos, hasta ahí termina el video. Entonces vemos que los alquenos son hidrocarburos insaturados que presentan en su
compuesto o en su formulación de estructura un doble enlace, a diferencia de los alcanos que tienen un enlace simple. Su importancia en la vida diaria radica en lo que es básicamente lo utilizamos o se utiliza casi en muchas industrias, que quizás nosotros no lo sabíamos, pero lo utilizan en la industria de lo que es los plásticos. La mayoría de plásticos poseen este alqueno, que son el propileno. El propileno es un alqueno que se utiliza para lo que es la fabricación de los plásticos. El etileno se utiliza para la fabricación de lo que son los textiles. Y vemos el más simple de todos, que es el eteno. Este compuesto se lo utiliza para lo que es madurar frutas y verduras. Vimos ahí el ejemplo que nos pusieron, que una de las técnicas que utilizan para poder madurar lo que son estos de los tomates, los cultivos de tomates, estos son sometidos a lo que es un ambiente donde se distribuye este compuesto que es el eteno a la atmósfera, y esto ayuda a acelerar su maduración en pocos días, lo que quizás naturalmente tarde meses. Esto de aquí, este compuesto químico hace que entre a lo que es la parte de sus moléculas y ayuden a que esta maduración sea mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se utiliza mucho en algunos alimentos, algunas frutas, la mayoría de los que se utiliza, aparte del tomate, se utiliza para lo que son las bananas, los plátanos, el plátano verde, para que se haga maduro, le echan este químico, ¿verdad? Y se nota, quizás se lo venda, pero se nota en cuanto está un poquito lo que es la alteración de que no está madurado por completo. No sé si ustedes han sentido que compran un plátano maduro, y siente que no es el mismo sabor de cuando está madurado naturalmente, ¿verdad? Traten, ahí pónganle en ojo con eso, que hay veces en que el verde es sometido a este químico para que se madure mucho más rápido, ¿verdad? Inclusive hay veces ustedes pueden comprar una racima de verde que en la parte natural, si no tuvieran este químico, demoraría en que se haga plátano maduro. Pero en tan solo días, si ustedes compran una racima, se van a dar cuenta, si tienen este químico, que muchos lo utilizan, se van a dar cuenta que en tan solo pasos ni 2 días, y toda esa racima ya está hecha maduro, ¿verdad? Entonces, desen cuenta un poquito de eso y se van a dar cuenta que tiene este químico le han echado este químico. Entonces nos dicen que los químicos, básicamente, aparte de hacer ese tipo de cosas, ayudan a lo que son investigaciones, se dedican a investigar todos estos compuestos. ¿Para qué? Según la necesidad de las personas, ellos pueden crear, como vimos, la parte de los plásticos, la parte textil, la parte de fármacos. Entonces es muy importante la química, ¿verdad? Del trabajo que hacen estos científicos. Entonces, ahí vemos que los alquenos, quizás nosotros los veamos, estudiemos su fórmula, su estructura, pero sí son y sí se utilizan en la vida cotidiana. No lo vemos, no lo observamos, pero sí lo utilizan. Entonces nos vamos acá ya un poquito de teoría, ya vimos la parte de lo que es compuesto, lo de la vida diaria, que se lo utiliza, de aceites y todo eso. Ahora la parte ya de teórica, la parte de lo que es la materia como tal. Entonces tenemos aquí una fórmula general, dice. Podemos deducir que los alquenos, por presentar enlace doble, tienen el doble de hidrógeno que de carbono. Entonces tenemos aquí, dice, carbono NH2N. ¿Qué quiere decir eso? El carbono, la C significa que es el elemento carbono, la N representa el número de carbonos que este tiene, tenemos el hidrógeno, y el 2 me va a indicar que es el doble del número de carbonos que este tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de un eteno que tiene, perdón, de un alqueno que tiene 2 carbonos, estamos hablando de un eteno, entonces tendría 2. Hidrógenos, como es el doble de los carbonos, sería 4. Casi no utilizamos mucho las fórmulas, pero sí un poquito saber de dónde parte. ¿Cuáles son las nomenclaturas de los alcanos? Dice, se nombran como los alcanos, pero cambiando la terminación. Aquí ya no vamos a ver los anos, sino los enos. Ya no decimos propano, metano, butano, sino ya se cambia esa terminación a eno. Sería eteno, propeno, hexeno,
octeno, noneno, etcétera, ¿verdad? Ya cambia esa terminación. Cuando las cadenas tienen 4 o más, presentan casos de isomería. ¿Qué quiere decir isomería? Es cuando nosotros en la fórmula vemos que es exactamente igual, pero aquí la diferencia la vamos a notar ya en la estructura de este compuesto como tal. Vemos dos fórmulas idénticas. Pongamos que estemos hablando del buteno. Y tenemos dos fórmulas, va a ser la misma. Pero ustedes van a decir, pero si es lo mismo. En realidad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí ya se toma en cuenta mucho la ubicación de dónde va a salir ese doble enlace. Y ese doble enlace es lo que va a indicar la diferencia de ese compuesto, que puede que tengan la misma fórmula, pero la ubicación de ese doble enlace es lo que les va a permitir diferenciarse en cuanto a características. Entonces, a eso se refiere isomería, que presentan la misma fórmula, pero que en realidad son compuestos totalmente diferentes en cuanto a la característica. ¿Por qué? Por su ubicación de ese doble enlace. Entonces ahí tenemos las características de los alquenos. ¿Cuáles son? Dice, presentan dos átomos de carbono unidos a una ligadura doble, es decir, a un enlace doble. Se consideran cadena principal a la más larga con enlace doble. Exactamente lo mismo que veíamos en los alcanos. Veíamos la cadena principal, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que la cadena principal debe incluir ese doble enlace, no lo podemos dejar afuera. Las ramificaciones se nombran igual que en los alcanos, es decir, que si en los alcanos veíamos metil, etil, propil, butil, sec-butil, isopropil, aquí también es lo mismo. Los radicales y las ramificaciones son las mismas, estas no van a cambiar. Están formados por carbono e hidrógeno. Pertenecen al grupo de los hidrocarburos alifáticos no saturados. A los alquenos también se lo conocen como alifáticos. Son no saturados porque estos presentan doble y triple enlaces. Ahora sí vamos con los que son algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, tenemos al alqueno, al eteno o etileno, que es el que decíamos que utilizamos para madurar frutas. Entonces aquí se los presento. Este es el eteno. Vemos que presentan dos carbonos y hibridación sp uniéndolos a una ligadura doble. Enfoquémonos más en lo que es la fórmula. Tenemos aquí su fórmula y su estructura, ¿verdad? Tenemos CH2, un doble enlace CH2. Su estructura un poquito más abierta, tenemos C, enlace, dos hidrógenos, el doble enlace y el carbono y sus dos hidrógenos. Entonces vemos que a diferencia de los alcanos, que aquí veíamos un enlace simplemente, aquí ya vemos que presenta un doble enlace. Nos vamos a lo que es el propeno o propileno, que también es utilizado mucho para lo que es los plásticos. Vemos cómo es su estructura y a diferencia de los alcanos, este presenta esa doble enlace. ¿Se dan cuenta qué es la diferencia con los alcanos? Que los alcanos todos tenían una sola rayita, por así decirlo, ya. Algo en simples palabras, todos poseían una sola raya, una raya, una raya, una raya. Acá, si nos damos cuenta, en su estructura vamos a ver que presenta al menos una doble rayita, que sería un doble enlace. A eso quiere decir que es un propeno, una doble rayita, eso me indica que su terminación va a ser en eno, ¿verdad? Entonces la fórmula vemos que es CH3H6. Nos vamos acá al buteno, que es lo que decíamos, que a partir de 4 carbonos pueden presentarse lo que es la isomería. La fórmula es C4H8. Entonces, esa es la fórmula. Y si se fijan bien, yo puedo presentar dos compuestos diferentes con la misma fórmula. Van a decir, pero es lo mismo. Pero ya en la estructura se van a dar cuenta que esta posición del doble enlace es lo que les va a presentar la diferencia o las características diferentes. Van a decir, son dos compuestos diferentes. La fórmula es la misma, CH4H8, pero ya el compuesto va a cambiar porque la una es un buteno y el otro es dos butenos. O sea, es lo mismo, pero lo que cambia, lo que genera la diferencia es la ubicación de ese doble enlace. Al ese doble enlace estar en diferentes carbonos, me va a permitir que hay dos compuestos totalmente iguales, pero con características diferentes. Es decir, son el mismo compuesto, pero
ese doble enlace, por su ubicación, va a generar características diferentes. Entonces, a eso se refiere la isomería, a que es lo mismo, son los mismos compuestos con características y propiedades diferentes, ¿ya? Entonces vemos que es el mismo, pero varía es en la ubicación de ese doble enlace. En uno se encuentra saliendo del enlace del primer carbono, se dan cuenta, CH2, doble enlace. Y la segunda se caracteriza por salir del segundo carbono, 2-buteno, sale del segundo carbono. Vamos con el penteno. Tenemos aquí su fórmula, su estructura, es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, pero la diferencia es que este presenta también doble enlace. Dice, los alquenos pueden tener cadenas ramificadas, en cuyo caso se considera como cadena principal a la más larga, a la que contiene el doble enlace. O las ramificaciones, las ramificaciones se nombran de igual modo que en los alcanos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos ya ramificadas. Tenemos, primero se saca lo que es la cadena principal, ¿verdad? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que es el prefijo es pen y la terminación en. Entonces estamos hablando de un penteno. Identificamos lo que es el radical, sabemos que cuando es uno es un metil, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la ramificación es metil. Habiendo enumerado esto, vemos que en el segundo carbono está saliendo el metil. Entonces decimos 2-metil, pero a diferencia de los alcanos, que una vez que terminábamos con los radicales iba el nombre principal, acá antes de poner el nombre principal va el número de donde sale ese doble enlace. Si nos fijamos bien, aquí tenemos el carbono 1 y de ahí sale ese doble enlace. Entonces nosotros tenemos que poner eso, de dónde está saliendo ese doble enlace. Entonces decimos que del carbono 1 sale ese doble enlace. Entonces decimos un penteno. Entonces, ahí es donde nosotros diferenciamos un poquito de los alcanos, que aquí en los alquenos se coloca la ubicación del doble enlace. Acá tenemos la cadena principal, ¿verdad? Tenemos el doble enlace y los radicales. Tenemos 2,5,5 trimetil 2-hexeno. Dentro de lo que es una misma cadena también se pueden repetir lo que es el doble enlace. Como vemos aquí, tenemos que esto es una cadena que tiene 6 carbonos, pero esa cadena tiene más de dos doble enlaces. Vemos que dentro del enlace, el carbono 2 y en el carbono 4 me sale el doble enlace. ¿Cómo es que se nombra cuando vemos eso? Vemos 2-4, aquí ya nos utiliza el 2,4. El 2,4 solamente es para nombrar a los radicales. Para nombrar lo que son las repeticiones de los doble enlaces se utiliza lo que es el guión. Entonces decimos que en el carbono 2, en el carbono 4 están saliendo de los dos doble enlaces. Pero a diferencia de los radicales, aquí yo no pongo los prefijos ahí mismo, que es 2,4, di, tri, no. Si pongo el nombre del prefijo de la cadena principal, que es hexa, luego va lo que es el prefijo de las que se repite, en este caso se repite 2, va i, hexadi, la terminación eno. 2, 4, hexadieno. Entonces, ahí ojo con esa variación. Ahora sí, nos vamos a lo que es la práctica. Entonces dice, nombrar a los siguientes alquenos. Acá un ratito la pizarra. Y déjenme... Ya, ya hice. Listo, entonces vamos a hacer. Vamos a nombrar el siguiente alqueno. Entonces vamos con el primer alqueno. Dice CH3, CH3, CH2, CH3.
Ay, me faltó uno. Ahí sí. Ya. Listo. Entonces vamos a nombrar a este alcano. Alqueno, perdón. ¿Qué es lo que hacemos primero? Así, lo mismo. Identificar cadena principal. Entonces, aquí está fácil de identificarla. Entonces, tenemos que la cadena principal va a ser ya. La cadena principal va a ser esta, ¿verdad? Esta es nuestra cadena principal. Sería un penteno. Ajá, muy bien, Andy. Muy bien, excelente. Entonces, ajá, identificamos la cadena, numeramos, ¿verdad? Tenemos 3, 4 y 5. Muy bien, como dijo Andy, pertenece a un penteno. Recuerde que pent es el prefijo para 5 y estamos hablando que es un alqueno, la terminación va a ser en. El prefijo que me indica la cantidad de carbonos y la terminación me indica que es el compuesto alqueno, entonces penteno. Ya una vez identificado mi cadena principal, nos vamos a los radicales. En este caso solamente tenemos un solo radical que es este de aquí. ¿Cómo se llamaba el radical que tenía un solo carbono? Metano. Metil. Los radicales tienen terminación il o hilo. Puede ser metil o metilo. Entonces, este es metil. Ya. Entonces, ya vimos la cadena principal, vimos las ramificaciones, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la ubicación de nuestro doble enlace. ¿De qué carbono está saliendo ese doble enlace, esa doble rayita? Del 2. Del Del 2. 2, excelente. Entonces, aquí nos damos cuenta que está ese doble enlace y está saliendo del carbono número 2. Una vez identificado eso, ya podemos proceder a nombrar ese compuesto. Entonces decimos, ¿de dónde sale el radical? 2-metil Ya, muy bien, 2-metil. pentano. Esos son los alcanos, ya. Si 2 pero metil, pusieron 2 penteno. ajá, excelente. 2-metil guión va de dónde sale el doble enlace, por eso estuvimos buscando de dónde sale, en este caso del 2, se pone 2 y al final se nombra el compuesto, 2-penteno. Esa es una manera. La otra manera es 2-metil, pen, 2-eno, que así también lo pueden encontrar. Van a encontrar así, 2-metil 2-penteno o 2-metil-pen 2-eno. Que más fácil es hacerlo de esta manera, pero así lo van a encontrar también en muchos libros, o si ustedes lo buscan, lo van a encontrar que tiene el 2, que de dónde sale ese doble enlace dentro de la palabra del compuesto, pero más fácil es hacerlo de esta manera que le hemos venido haciendo. 2-metil, 2-penteno. Ya, entonces así se llama el compuesto. A diferencia de los alcanos, que es lo que vimos la semana pasada, estamos viendo las semanas pasadas, ¿verdad? Quiero que sí enfoquémonos en diferenciar eso. Estamos ya en los alquenos, terminación eno. Esto de aquí presenta doble enlace. Vamos a dar cuenta que dos rayitas en la cadena principal. Para poder nombrarlos, nosotros tenemos que, aparte de que veamos la cadena principal, los radicales, ¿verdad? Tenemos que identificar también de dónde sale ese doble enlace, porque ese doble enlace, la ubicación de ese doble enlace va a ir en el nombre principal. Entonces, nosotros tenemos que incluirlo. Por eso vimos que sale del 2 y nosotros antes de poner el nombre de la cadena principal, ponemos el número de dónde está saliendo ese doble enlace. Vamos a hacer otro para que practiquen. Vamos a hacer el de aquí. CH3. CH. CH. Vamos acá a modificarlo un poquito. CH3.
Ya, CH. Muy bien. CH3. CH2. CH2. SH3. Ya, entonces ahí tenemos, lo modifiqué un poquito para que no sea lo mismo, porque me indicaba la misma, de dónde salía el mismo carbono. Entonces lo modifiqué un poquito, a ver. Ya, listo. Entonces ahí tenemos una cadena. Dan esa cadena que está ahí, nos dice, denle nombre a ese compuesto. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos es identificar a esa cadena principal. Entonces, nosotros enumeramos, decimos 1, 2, 3, 4, 5. Si continúo largo, me da 6, 7. Entonces, bajo 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces, recuerden que la cadena principal siempre va a ser la más larga. Y esta cadena principal, en este caso, tiene que incluir ese doble enlace. Entonces, nos quedamos con esta cadena principal. Octeno. Ah, muy bien, Andy. Entonces ya sabemos que es de 8 y al ser un carbono de 8 decimos que el prefijo es ot, pero como estamos viendo que es un alqueno, va a terminar en eno, por eso el nombre, octeno. Ya identificamos a esa cadena principal. Ahora vamos a identificar a los radicales. Entonces tenemos que hay un radical aquí, hay radical aquí y hay radical aquí. Entonces, ¿cómo se llama el de 2 carbonos? ¿Cómo se llama ese radical de 2 carbonos? Etil. Etil, muy bien. Etil. Ya. El de acá, ¿qué es? También, ¿cómo se llama? Este de aquí. Es un etil. También es un Etil. etil. Y el de aquí arriba, que tiene un solo carbón. Metil. Ya, Es un metil. metil. Muy bien, entonces ahí tenemos a metil. Ya identificamos los radicales. Ahora vamos a identificar de dónde sale ese doble enlace. A ver, ustedes miren de dónde está partiendo, de dónde está saliendo esas dos rayitas. ¿De qué carbono? 3. Del carbono número 3. Entonces le hago una flechita aquí indicando que sale del carbono 3. ¿Ya? Aunque aquí ya está enumerado, por eso. Si no es para que puedan observar. Entonces sale del carbono 3. Ahora sí, ya identificado todito, vamos a dar o ponerle el nombre que corresponde. Martínez, el audio, porfa. Ya, muchas gracias, disculpa. Ya, ahora sí, nos vamos con los radicales. Recuerden que los radicales siempre se van a nombrar en orden alfabético. Tenemos metil y detil. ¿Cuál iría primero? Etil. Etil. Muy bien, entonces, ¿de qué carbono sale el etil? 2,5. 2,5 Ya. 2,5 dietil. Muy bien, 2,5 dietil. ¿Por qué? Porque hay dos. Aquí sí se pone el prefijo di y ahí se pone etil. Muy bien. Ahora sí, ¿quién sigue? 5 metil. 5 metil. 5 metil. Muy bien, 5 metil. Excelente. ¿Ya? Entonces ahí acabamos con los Sí, ese radicales. Ahora va la ubicación de ese doble enlace. es ¿Dónde octeno. estaba? 3. ¿Dónde? 3, ¿verdad? Entonces ponemos el 3. 3. Y al final el Octeno. nombre obteno. Muy bien. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Casi el procedimiento es lo mismo. Lo único que varía es que hay un doble enlace, cambia la terminación y aquí tenemos que ubicar ese doble enlace, ¿verdad? Entonces ahí está el compuesto. Se llama 2,5 dietil 5 metil 3 octeno. ¿Ya? Ahora sí me entendieron un poquito mejor. Sí. Ya vamos con el siguiente. Sí. Ya vamos con el de acá. Entonces aquí tenemos
A ver, igual lo vamos a modificar un poquito para que no sea tan simple. Ya, vamos a modificarlo. Entonces decimos que es un CES. No, vale. Mm, mm, mm. Ya. Oh, oh. Ya, listo. Entonces, ahí tenemos el otro compuesto. Se la modifiqué un poquito lo que estaba ahí para que no sea tan sencillo y podamos ver las diferentes formas que podemos encontrar de los alquenos. Entonces, ahí tenemos, ¿qué observan ahí? A ver, ¿qué les puse de diferente al anterior? ¿Qué observan? ¿Quién me dice? Que hay dos iguales. Doble enlace. Clásica. Ajá, que hay dos doble Dos signos enlaces. iguales. Ajá, dos doble enlaces. Muy bien, ¿verdad? Entonces, vemos que en una cadena principal, como vimos ahí dentro de la teoría, puede que haya más de dos dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, y recordando que la cadena principal debe incluir a esos dobles enlaces, ya podemos identificar cuál va a ser nuestra cadena principal, ¿verdad? Entonces ya sabemos que nuestra cadena principal va a ser toda esta de aquí, ¿verdad? La, ¿verdad? Ya, listo. Entonces ahí ya identificamos esa cadena principal. Entonces vamos a darle numeración. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Ya vimos cuál era el de 8. ¿Cómo se llamaba? Octeno. Octeno. Muy bien. Entonces es un octeno. Muy bien. ¿Qué más seguía? Identificar ramificaciones. Vamos a identificar, tenemos aquí una, tenemos aquí otra y tenemos aquí otra que se me comió, aquí hay tres. Ya, aquí es CH3. No se feo. A ver, aquí sería, a ver, como hay dos metil, sería a ver, hay un metil en el 1 y un 4 metil y un 4 propil. Ajá, aquí hay metil, muy bien Andy. Acá hay metil y es exactamente, perfecto. El de 3 carbonos es propil. Ya, muy bien. Ahora vamos con la ubicación de los dobles enlaces. ¿De dónde sale el primer doble enlace? Del 2 Del 2, muy bien. ¿Y el y el segundo? otro del El primero sale del 2, el segundo sale del 5. 5. Ajá, del 5. Muy bien, ya. Una vez ya identificado, ahora sí, vamos a darle nombre a este compuesto. Ahora sí, empecemos por los radicales. Tenemos metil y tenemos propil. ¿Cuál iría primero por orden alfabético? Metil. Ya, Metil. entonces vamos, ¿cómo iría?
2.4, a ver, 1.4 dimetil. Ajá, 1,4 4 metil dimetil porque hay dos. dimetil. Ya. Sería 4 propil. Ajá, 4 propil. Muy bien, excelente. Ya. A ver, ¿cómo iría ahí? 2. 2,5. No, recuerden que cuando es los doble enlaces ya no va coma, sino guión. Entonces decíamos 2, 5, ya. Octeno. No, va. Oc, Octadiano sería. ajá, octa, el prefijo que se repite 2 veces, ¿verdad? El prefijo que Bien. me está indicando que hay 2 veces y la terminación en eno. Octadieno. Entonces el compuesto se llama 1,4 dimetil, 4 propil, 2,5 octadieno. Octa porque estamos hablando del octágono de 8 carbonos. El di porque se está repitiendo el doble enlace. Y eno que es la terminación de un alqueno. Entonces decimos 2,5 octadieno. Aquí ya no es por coma, aquí se separa por guión, porque estamos hablando de la cadena principal y los doble enlaces. Los que se separan por coma son los radicales. ¿Entendimos un poquito ahí? Sí. Ya, entonces ahí está el compuesto. Ahora vamos al otro lado. ¿Qué pasa cuando nos da el nombre y tenemos que hacer la formulación? Ya con esto terminamos. Entonces vamos a hacer el segundo. 3-etil, 4-metil, 3-hepteno. Ya vamos a hacer eso. No. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice, a ver, dice 3-etil. ¿Qué pasó? Ya. 3-etil. 4-metil. Uy, ¿qué pasó? Ya. 4-metil, 3-hepteno. Ay, no me quiero coger la ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces nos pide hacer la formulación o la estructura de este compuesto. 3-etil, 4-metil, 3-hepteno. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos esto? Me dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, entonces nosotros ya nos dicen que tenemos que hacer, que recuerden que el último nombre es el de la cadena principal. Ya. Yo como todavía, digamos, yo no sé mucho de esto, recién estoy aprendiendo, yo lo que hago es, más o menos, haciéndome que soy parte de ustedes, hacer una cadena principal normal de un hectano, o sea, sin dobles enlaces, sin nada, una cadena normalita, así, normalita, normalita. Entonces yo empiezo haciendo mi cadena normal de 7. de 7, perdón, sí, 7, es que me sale muy fino esto. Entonces decimos CH3, CH2, CH2, 2, CH2, C2, creo que ahí voy 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí lo último, CH3. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo una cadena simple de 7 carbonos. Ahora voy a ir dándole estructura a esa cadena según cómo me lo pide el ejercicio. Entonces yo digo que en el carbono 3 enumerémosla. Entonces decimos 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces tenemos 7. Entonces me dice que en el carbono 3 va a salir un etil. Entonces me voy en la parte de acá y digo, hago el etil. Carbono 3, hago el etil, que es de 2 carbonos, ¿verdad? Entonces decimos que es CH2, CH3. Como ya utilicé un enlace para poder hacer el etil, yo le quito un enlace a este carbono. Me voy al siguiente que me dice 4-metil. Entonces, en el carbono 4 va a haber un metil. Lo pongo aquí arriba. Entonces, metil SH3. ¿Verdad? Entonces, también ya utilicé uno y le quito lo que es ese enlace. Me dice que en el carbono 3 está saliendo un doble enlace, ¿verdad? Entonces, me voy a hacer ese doble enlace. Entonces, yo digo que en el carbono 3 va a salir ese doble enlace. Le quito el enlace simple y le pongo el doble enlace para que se diferencie ya. Le pongo ese doble enlace. Pero ¿qué pasa? Tengo que verificar, recuerden que el carbono solo tiene 4 enlaces que puede estar dando. Entonces yo cuento y digo, tengo en el carbono 3 un enlace, lo utilicé para unirme al carbono 2, ya voy 1. Un enlace lo utilicé para hacer el etil, ya voy 2. Y luego tengo un doble enlace, ya voy 4. Entonces, ¿me sobra o no me sobra este de aquí? Me está sobrando. Entonces, lo que hago es eliminar ese enlace. Eliminar ese hidrógeno sería. Ajá, elimino el hidrógeno, ¿por qué? Porque ya está saturado mi carbón, ya tiene un enlace que se une al carbón anterior, el doble enlace para unirse al cuarto carbono, más un enlace que utilicé para hacer la ramificación. Entonces tenemos 1 y 1, 2, más el doble enlace son 4. Entonces ahí ya quedan mis 4 carbonos. Me voy al siguiente que también tengo que verificar si tiene sus 4 enlaces. Tengo 2, el doble enlace que sale del tercero. Tengo el radical metil, ya van 3 enlaces y más uno que utilizo para unirme al quinto, entonces también me sobra, perdón, lo que es uno. Este borrador se trabó. Ya. Entonces, elimino ese hidrógeno. Entonces, ahí ya me queda. Entonces, en carbono 4 tengo 2 más 1 para lo que es el radical, son 3 más 1 que utilizo para unirme al quinto carbón, son 4. Entonces tengo 4 enlaces de hidrógenos, 4 enlaces de hidrógeno. El resto sí ya queda exactamente igual. Entonces ahí ya tenemos lo que es el dibujar o el dibujo o el gráfico de lo que es ese compuesto. 3 etil, 4 metil, 3 epeno. No sé si me entendieron. A ver, Sí, le indico. licenciada. A ver, el Eh, resto. Ya sí. Andy sí me entendió. A ver, el resto. Necesito que todos me entiendan. Si no, para volver a repetirlo, que creo que todavía hay tiempo. Sí, Lisa, yo de mi parte Sí, sí entendí también. Ya, a ver, el resto. sí, profe, todo claro. Ya, muy bien. Escobar, Martínez, Andy. ¿Me entendieron? El resto. ¿Qué dice Aileen? ¿Qué dice Orellana? ¿Qué dice Isaac? Sí me dijo. ¿Qué dice Quiñones? ¿Qué dice Laís? ¿Sí me entendieron? ¿Sí Sí, comprendimos? Ya, Aileen sí me entendió. A ver, Vergara. ¿Me entendimos? ¿Nos entendimos? Sí, Liz. ¿Entendí? Ya, a ver, me falta Lor. ¿Sí entendiste, Lor? Sí, licenciada. Lo que a veces sí se me dificulta un poco, pero sí lo entiendo. Claro, yo sí les entiendo que se les puede dificultar, más que todo es confundir. Más que dificultar, yo siento que se pueden confundir. ¿Por qué? Porque me ha pasado, me sigue pasando, de que estamos hablando de que tanto los alcanos, los alquenos, los alquinos tienen la misma formulación, la misma nomenclatura, pero lo que cambia es que tenemos que estar, ojo, si estamos hablando de enlaces simples, terminaciones es alcano, alcano, termina en ano en todo.
Pero aquí estamos hablando del que nos va a variar eso. Entonces ya vemos que cambia un poquito, la terminación va a ser eno, se indica ese doble enlace. Y yo y creo que también lo más tedioso es cuando nos toca graficar. Cuando nos toca poner nombre, yo siento que es más fácil. ¿Por qué? Porque tú identificas, tú pones y tú sacas todo. Es como los ejercicios de física. Sacamos todos los datos y luego lo hacemos en la fórmula. En lo que es poner nombre, exactamente es igual. Sacamos todo lo que tiene esa estructura y luego le damos nombre. Pero cuando ya nos toca dibujar esa estructura, ahí es que pataleamos un poquito, ¿verdad? Por eso yo les digo, lo primero que tienen que hacer, y con lápiz, porque con pluma siento que se les va a hacer complicado borrar, es hacer una cadena simple. Entonces yo ya sé que una cadena simple de un alcano normal, yo la hago, ¿verdad? Y luego voy borrando, voy poniendo y voy borrando, contando que tiene que tener los 4 carbonos. O sea, como yo lo hice aquí, yo hice con una cadena simple de 7. Y yo me fui diciendo que en carbono 3, yo ya sé que en este 3 va el etil, le bajo el etil, ¿verdad? Y le quito lo que tengo que quitar. Y continúo así hasta ya ver que todos mis carbonos tengan sus 4 enlaces o 4 hidrógenos correspondientes, ¿verdad? Tanto recordando que ese enlace le afecta tanto al anterior carbón como al siguiente carbón, ¿verdad? Porque es el que los une, el que los mantiene unidos a esa cadena carbonática. Entonces, si no hay más preguntas y entendimos, hasta aquí sería todo lo que es la tutoría, ¿verdad? Entonces, como yo les indicaba, al finalizar de cada presentación viene el gracias y luego del gracias viene la actividad asincrónica. En las dos asignaturas es exactamente lo mismo. Si se fijan, aquí abajo también viene lo mismo. Por eso es que en física hay todavía personas que no pueden observar los ejercicios. Y les dije, revisen la presentación, que en la presentación al final están los ejercicios. En la grabación de que les subo el link de las clases, abajito hay una descripción. Ahí también les dejo el link de la presentación donde pueden ver los ejercicios, en este caso la tarea. Entonces ahí tenemos la actividad que es en la página Ligo Worksheet. Ustedes le dan clic y les aparece esto de aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener un verdadero y falso de la teoría que hemos estado viendo, con los alcanos también, y nombrar a estos compuestos. Solamente les puse nombrar porque aquí se dificulta un poquito hacerlos, ¿verdad? Entonces tienen 4 ejercicios que tienen que nombrar, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos ahí 4 nombres, ¿verdad? Entonces, ahí, recuerden, ya. Listo. Ahí tenemos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. Ya, listo. Entonces, creo que Jiménez no le había puesto asistencia. Ya, listo. ¿Alguien más que entró después de que yo tomé la asistencia? Correa, creo. El Correa tampoco creo que lo había visto en antes. Ya, a ver, ¿alguien más? Nadie más, ¿verdad? Martínez, déjenme ver, Martínez Moreno, sí. Sí, a mí sí me anotó que sí estoy aquí. Sí, ya te anoté, ya, listo, creo que Gracias. ya sí están todos. Ya listo, chicos, entonces con eso sería todo. Si no tenemos más preguntas, los que pueden encender la cámara me ayudan para tomar la fotito y los que no, no hay problema, ¿ya? Para tomar la fotito.